Módulo 1. Mecánica del motor, sistema de refrigeración. Objetivo. El sistema de refrigeración es un dispositivo que enfría el motor para evitar el sobrecalentamiento y que mantiene una temperatura adecuada. La temperatura del gas de combustión dentro del cilindro puede ser superior a 2000 grados centígrados, pero la mayor parte de este calor es absorbida por el cilindro, la culata y el pistón. Si estas piezas se sobrecalientan, puede producirse una malformación del cilindro, un fallo de la lubricación de la pared del cilindro, una pérdida de la película de aceite o incluso daños en el motor. La combustión también puede volverse ineficiente, provocando una disminución de potencia por la picada o el encendido. No obstante, una refrigeración excesiva transfiere demasiada energía calorífica originada desde la combustión a las paredes de la cámara de combustión. Esto causa problemas como una mala eficiencia térmica y una mala evaporación de la mezcla. Uno de los objetivos del dispositivo de refrigeración es proteger el motor a una temperatura adecuada para soportar los distintos estados de conducción. El diagrama ilustra el flujo del sistema de refrigeración refrigerado por agua utilizado con mayor frecuencia. Tras el arranque del motor, el refrigerante no se envía al radiador cuando su temperatura es baja, antes del calentamiento. En su lugar, el refrigerante circula en el motor para un calentamiento rápido. En invierno, aumenta también la temperatura del refrigerante que será suministrada al calefactor. Cuando la temperatura del refrigerante aumenta lo suficiente, aproximadamente 80 grados centígrados, el termóstato se abre y el refrigerante fluye en el radiador para comenzar la refrigeración. El agua refrigerada es suministrada al motor calentado a través de la bomba de agua para la refrigeración. Radiador. Un radiador es un tipo de depósito que mantiene un gran volumen de agua para conseguir una zona de radiación grande. Un radiador tiene un núcleo diseñado para aumentar su zona de radiación para radiar tanto calor en el aire como sea posible. El núcleo está formado por un tubo por el que fluye el agua y un pasador diseñado para el contacto con el aire. La cubierta del radiador tiene una válvula de presión, la cual retiene la presión formada en el sistema de refrigeración antes de abrirse cuando la presión alcance 0.3 a 1.0 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando la temperatura del refrigerante alcanza 110 a 120 grados centígrados. El refrigerante que fluye a través de la cubierta es enviado al depósito de reserva, de modo que siempre puede mantenerse la presión constante en el radiador. Cuando la temperatura del refrigerante cae, la presión del radiador también cae. En este momento, el refrigerante vuelve al radiador desde el depósito de reserva. Termóstato. El termóstato se localiza entre el motor y el radiador. El termóstato es una válvula que funciona automáticamente según la temperatura del agua. Se abre y cierra automáticamente cuando cambia la temperatura del refrigerante para controlar el volumen de flujo del radiador. Mantiene la temperatura del refrigerante a un nivel adecuado para cumplir las diferentes condiciones de conducción. Después del arranque del motor, la temperatura del refrigerante aumenta rápidamente a aproximadamente 80 grados centígrados y el sobreenfriamiento se evita al conducir en pendiente descendente durante un tiempo prolongado. El termóstato tiene las características principales siguientes. Mejora el rendimiento del motor manteniendo constante la temperatura del motor. Evita el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento. Ralentiza el envejecimiento del aceite y aumenta la vida útil del motor. Proporciona una mejor calefacción interior. Evita el desperdicio de refrigerante. En la figura podemos ver cómo es el ciclo cuando la temperatura es baja y cómo es el ciclo cuando la temperatura es alta. Cuando la temperatura es baja, el ciclo empieza desde la bomba de agua, pasa por el motor, luego sale por un ducto superior que va directamente hacia el termóstato, pero como el termóstato está cerrado, entonces vuelve a un ducto que suministra el agua o el refrigerante al motor y circula mientras se calienta el motor y se va calentando el refrigerante. Cuando la temperatura es alta, entonces la circulación es
sale la bomba de agua, pasa por el motor, luego va por un conducto superior hacia el termostato se abre y entonces pasa el agua por el radiador se enfría, transfiere calor y vuelve a entrar agua al motor por la parte inferior y la bomba de agua la suministra al interior del motor. Esto es cuando la temperatura está alta. Mecánica del motor, módulo 1. Sistema de combustible. El sistema de combustible es un dispositivo que suministra combustible al mezclador de un motor para la combustión. Según el tipo de combustible y el modo de suministro, los sistemas de combustible se clasifican en inyección de gasolina, inyección diésel, inyección LPG y carburador antiguo. Un dispositivo de inyección de combustible controlado electrónicamente distribuye el combustible suministrado desde la bomba de combustible a través del filtro de admisión hacia los inyectores a través de un tubo, el filtro de alta presión y el tubo de alimentación. La presión de combustible en los inyectores es determinada por un regulador de presión. La presión se mantiene siempre para que sea superior, generalmente 3.35 kg por centímetro cuadrado, que la presión en el colector de admisión. El exceso de combustible de presión estándar es devuelto al depósito de combustible a través del tubo de retorno. Una vez que la corriente pasa a través de los inyectores, las válvulas de aguja dentro de los inyectores se abren completamente, dejando que el combustible se inyecte en el colector de admisión. El volumen de combustible inyectado fluctúa según el tiempo de soldadura de los inyectores, mientras que se mantiene siempre una presión constante en los inyectores. Los inyectores de combustible inyectan el combustible en los puertos de admisión de los cilindros en el orden de su encendido según las señales de la ECU. Actualmente la mayoría de los motores de gasolina fabricados en nuestra compañía aplica un tipo sin retorno debido a la reducción de la vaporización de combustible. El sistema de combustible se profundizará en los módulos 2 y 3.